Hermanos, algo extraordinario y aterrador acaba de ocurrir en las profundidades de la Basílica de San Pedro. Un equipo de restauradores perforó por accidente un muro antiguo en las catacumbas inferiores. Tras él, hallaron algo que simplemente no debería existir, un pasillo sellado por más de 1600 años. Y cuando el Papa León XIV bajó personalmente a recorrerlo con una linterna temblorosa en sus manos, lo que encontró al fondo le cambió el rostro para siempre. Los guardias suizos que lo acompañaban contaron que el Santo Padre permaneció en completo silencio durante un largo rato. Cuando finalmente salió de aquel lugar maldito, tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar. La primera orden que dio fue aterradora: sellar de nuevo la entrada y prohibir el acceso a cualquiera sin su autorización expresa. Pero ya era demasiado tarde. 7 personas ya habían visto lo que había dentro y una de ellas habló. Lo que está a punto de revelarse no es solo un fascinante hallazgo arqueológico, es una grieta gigantesca en la narrativa oficial sobre el origen del cristianismo. Es evidencia física de algo que la Iglesia ha negado durante siglos. Y es la razón por la que en este mismo instante 3 cardenales del círculo íntimo exigen una reunión urgente con el Papa. En el Vaticano nadie puede dormir. Querido amigo fiel, únete a nuestra comunidad haciendo clic en el botón rojo de suscripción que aparece abajo en tu teléfono o computadora. Deja un comentario diciéndonos desde qué ciudad nos ves y tu nombre para que podamos orar juntos por ti. En los pasillos del Palacio Apostólico se escuchan conversaciones susurradas en un latín nervioso. En la Secretaría de Estado, un grupo de canonistas pasa días enteros analizando documentos antiguos, buscando desesperadamente precedentes, y en las oficinas de comunicación del Vaticano redactan y descartan borradores de un comunicado que nadie sabe cómo escribir, porque lo hallado bajo la basílica más sagrada del catolicismo no se puede explicar con facilidad, no se puede minimizar y, desde luego, no se puede ignorar. Más de 1.300 millones de católicos en el mundo están a punto de enfrentarse a una pregunta que cambiará por completo su comprensión de la fe. ¿Qué más se nos ha ocultado bajo tierra durante 16 siglos? Para entender la magnitud devastadora de este descubrimiento, debemos retroceder al año 324 después de Cristo. En ese entonces, el emperador Constantino había legalizado recientemente el cristianismo mediante el Edicto de Milán. Roma acababa de salir de 3 siglos de brutales y sangrientas persecuciones. Los cristianos habían vivido escondidos como ratas, celebrando sus ritos en húmedas catacumbas, rezando en absoluto secreto y enterrando a sus mártires en tumbas anónimas y olvidadas. Constantino decidió hacer algo que cambiaría el cristianismo para siempre: construir una basílica monumental justo sobre la tumba del apóstol Pedro, el primer papa, crucificado boca abajo en el circo de Nerón. Pero aquí yacía el terrible problema. Para erigir esta gigantesca basílica, Constantino tuvo que hacer algo drástico e inquietante. Ordenó rellenar por completo las necrópolis romanas que existían en la colina vaticana. Hectáreas enteras de tumbas paganas y cristianas fueron cubiertas con toneladas de tierra. Corredores completos fueron sellados violentamente. Cámaras funerarias enteras quedaron sepultadas para siempre bajo los cimientos de la nueva iglesia. Durante más de 1600 años, este relleno permaneció intacto y olvidado. Nadie excavó allí. Nadie se preguntó qué habían enterrado bajo el suelo de mármol más sagrado de la cristiandad, hasta ahora. El corredor recién descubierto no formaba parte de los planos oficiales. No aparece en ningún documento histórico conocido. No se menciona en las crónicas de la basílica original ni en la basílica renacentista que la reemplazó siglos después. Es como si alguien, hace 1600 años, hubiera decidido borrar deliberadamente su existencia de todo registro posible. Y esto plantea una pregunta absolutamente aterradora: ¿qué había dentro que merecía ser olvidado para siempre? En un documento interno filtrado titulado Luz bajo la tierra, el Papa León XIV escribió una frase que circuló en secreto entre los teólogos más cercanos al Vaticano: descendí a las profundidades de nuestra historia y encontré algo que nos obliga a reconsiderar no lo que creemos, sino cómo llegamos a creerlo. La verdad siempre ha estado ahí bajo nuestros pies, pero teníamos demasiado miedo de mirar hacia abajo. Esta impactante declaración no solo reconoce el hallazgo físico del corredor prohibido, sino que admite algo mucho más profundo e inquietante: que la Iglesia sabía o al menos sospechaba que algo sumamente importante había sido ocultado a propósito. Dentro del Vaticano, la reacción fue inmediata y profundamente dividida. El cardenal Thomas Brennan, conocido por su postura teológica estrictamente ortodoxa, emitió una declaración interna que se filtró a la prensa italiana:
Este descubrimiento arqueológico, por fascinante que sea, no cambia ni un ápice la doctrina de la Iglesia. Los fundamentos de nuestra fe no están bajo tierra, están en el Evangelio. Cualquier intento de usar este hallazgo para cuestionar la tradición apostólica es una manipulación peligrosa que debe detenerse de inmediato. Pero el cardenal Juan Silva de Brasil, conocido por su teología de la liberación, respondió con palabras que resonaron como un trueno en toda Latinoamérica. Durante siglos hemos dicho nuestros fieles que la Iglesia no tiene nada que ocultar, que somos transparentes, que la verdad nos hará libres. Ahora tenemos la oportunidad de demostrarlo. Si cerramos este pasillo y fingimos que nunca existió, seremos exactamente lo que nuestros críticos siempre han dicho que éramos, una institución que teme más a la verdad que al error. Pero antes de continuar con lo que se halló dentro del corredor prohibido, debemos entender el contexto físico de lo que existe bajo la Basílica de San Pedro. Porque lo que la mayoría de los católicos ignora es que bajo sus pies, cada vez que entran en ese templo sagrado, yace una ciudad entera de los muertos. Las excavaciones oficiales bajo la Basílica de San Pedro comenzaron ordenadas por el Papa Pío XI. Durante 10 largos años, arqueólogos trabajaron en absoluto secreto excavando las necrópolis romanas que Constantino había sellado. Lo que encontraron fue asombroso: calles enteras de tumbas paganas y cristianas, mausoleos de familias aristocráticas romanas, inscripciones en griego y latín y frescos perfectamente conservados. Esta excavación fue meticulosamente documentada. Se fotografió cada pared, se tradujo cada inscripción, se cartografió con precisión cada corredor. Pero este nuevo corredor no figuraba en esos mapas. El equipo de restauración que lo descubrió trabajaba en una sección de la necrópolis conocida como Mausoleo Pi, ubicada en el extremo occidental de las excavaciones, cerca del límite con una zona que nunca se había explorado por considerarse estructuralmente peligrosa. Estaban reforzando un muro antiguo cuando notaron algo extraño: un hueco tras el mortero. Cuando retiraron con cuidado los ladrillos, encontraron una estrecha abertura que conducía a un corredor descendente. El arquitecto jefe Francesco Moretti fue el primero en entrar con una cámara y una linterna. Lo que transmitiste por radio a tu equipo fue lo siguiente: el corredor desciende en una pendiente pronunciada. Las paredes están excavadas directamente en la roca. No hay ladrillos. No hay argamasa. Esto es anterior a Constantino, muy anterior a él. En las paredes hay marcas que parecen símbolos. No son cristianos, o al menos no son los símbolos cristianos que conocemos. Hay algo al final. Esperen, Dios mío. Hay una puerta. Una puerta bajo la Basílica de San Pedro, sellada durante 16 siglos, era una puerta de bronce verdoso por la oxidación, con inscripciones en griego antiguo que Moretti no pudo leer en aquel inquietante momento. Moretti subió inmediatamente e informó del descubrimiento. El Papa León XIV fue informado personalmente. Y aquí es donde la historia se vuelve extraordinaria y sospechosa. Normalmente, un hallazgo arqueológico de este tipo sería gestionado por la Comisión Pontificia de Arqueología Sacra, se convocaría a expertos internacionales, se seguirían estrictos protocolos científicos, pasarían semanas antes de que una figura de alto rango bajara a verlo. Pero el Papa León XIV no esperó. Al amanecer, el Papa descendió personalmente a las excavaciones, acompañado únicamente por el cardenal secretario de Estado, 2 guardias suizos, el arquitecto Moretti y un traductor de griego antiguo de la Biblioteca Apostólica Vaticana. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Por qué el Papa no envió simplemente a un representante? Porque cuando los expertos del Vaticano en lenguas antiguas vieron las primeras fotografías de las inscripciones de la puerta de bronce, reconocieron 3 palabras griegas que les helaron la sangre: testimonio de los ocultos. Estas 3 palabras lo cambiaron todo, porque oculto en griego significa escondido o secreto. Y en el contexto del cristianismo primitivo es la raíz de la palabra apócrifo, textos que fueron excluidos deliberadamente del canon oficial de la Biblia. ¿Qué se escondía tras esa puerta? ¿Documentos prohibidos? ¿Evangelios alternativos? ¿Testimonios de testigos oculares que contradecían la versión oficial? Un sacerdote traductor, ahora bajo juramento de absoluto silencio impuesto por el Papa, solo alcanzó a decir una cosa antes de descender a las catacumbas: si lo que hay tras esa puerta es lo que creo que es, esto cambiará 2000 años de historia eclesiástica. Cuando el Papa León XIV abrió la prohibida puerta de bronce, no encontró una cámara funeraria como esperaba. Encontró una biblioteca subterránea excavada en la roca, con estantes de piedra labrada en las paredes. Y en esos estantes,
Protegidos en ánforas de terracota selladas con cera, había rollos de papiro y códices de pergamino. El aire dentro de la cámara era increíblemente seco gracias a las propiedades de la roca y al sellado hermético que había permanecido durante 16 siglos. Los documentos se hallaban en un estado extraordinario. En el centro de la cámara había una mesa de piedra, y sobre esa mesa, como si alguien la hubiera dejado allí instantes antes de sellar el lugar para siempre, había una carta. Una carta en latín escrita con tinta negra sobre papiro, dirigida a Silvestre, obispo de Roma, el Papa Silvestre, quien gobernó la Iglesia precisamente durante el pontificado del emperador Constantino. El traductor leyó la carta en voz alta con voz temblorosa, y según dos fuentes anónimas, esto es lo que decía. Hermano Silvestre en Cristo. Por orden del emperador Constantino y con el peso de mi conciencia abrumándome, deposito aquí los testimonios que no pueden ser destruidos, pero tampoco revelados. Son las palabras de quienes conocieron al Señor y escribieron lo que vieron con sus propios ojos. Pero sus palabras no coinciden con la verdad que hemos acordado proclamar. El emperador ha decidido que solo una versión de los hechos debe prevalecer para unificar el imperio. Obedezco porque creo que la unidad de la Iglesia es más importante que la diversidad de testimonios. Pero que Dios me perdone si me equivoco. Que esta biblioteca permanezca sellada hasta que llegue el momento en que la verdad pueda ser proclamada sin destruir la fe. Si estás leyendo esto, ese momento ha llegado. Eusebio de Cesarea. Eusebio de Cesarea. Padre de la historia eclesiástica, consejero principal del emperador Constantino, autor de la primera historia oficial del cristianismo, organizador principal del Concilio de Nicea, donde se definió oficialmente qué libros pertenecían a la Biblia y cuáles no. Eusebio había ocultado los textos rechazados. No los destruyó, sino que los conservó y dejó una confesión explícita de que había existido un acuerdo político para proclamar una sola versión de los hechos. Cuando el Papa León XIV terminó de escuchar la traducción de aquella devastadora carta, se sentó en el suelo de piedra y permaneció en silencio durante un tiempo interminable, mientras sus acompañantes esperaban sin atreverse a hablar. Finalmente, el Papa se puso de pie, tomó la carta entre sus manos, la colocó con cuidado dentro de su sotana y dijo: «Nadie toca nada hasta que yo decida qué hacer con esto». Salió del pasillo, ordenó que lo sellaran de inmediato y prohibió a todos los presentes hablar de lo sucedido bajo pena de excomunión automática. Pero como siempre ocurre con los secretos demasiado grandes, las palabras encontraron la manera de filtrarse. La pregunta que ahora ocupa al Vaticano es: ¿qué contienen estos documentos prohibidos? Según filtraciones fragmentarias que han llegado a la prensa italiana y que el Vaticano no ha negado formalmente, la biblioteca clandestina contiene al menos 23 textos diferentes, todos de los siglos I y II después de Cristo. Algunos son duplicados de los evangelios canónicos con pequeñas variaciones textuales, pero al menos 7 de ellos son textos completamente desconocidos. Uno de ellos se titula en griego Testimonio de María Magdalena sobre las palabras secretas del Señor después de la resurrección. Otro dice: Carta de Tomás el Mellizo a los cristianos de Edesa sobre la verdadera naturaleza de Cristo. Y otro más: Memorias de los 70 discípulos sobre las enseñanzas que Jesús nunca pronunció públicamente. ¿Son auténticos? ¿Son falsificaciones antiguas? ¿Son interpretaciones heréticas escritas por grupos marginales del cristianismo primitivo? Nadie sabe aún. Pero he aquí el problema aterrador: si estos documentos son auténticos, si fueron escritos verdaderamente por testigos oculares o por cristianos del siglo I, representan la evidencia más cercana de Jesús que jamás hayamos tenido, incluso más cercana que los evangelios canónicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que fueron escritos entre 30 y 70 años después de la crucifixión. Si estos textos dicen cosas que contradicen la doctrina oficial de la Iglesia, entonces nos enfrentamos a una crisis de proporciones bíblicas. Según fuentes cercanas al proceso, hay 3 temas que aparecen repetidamente en los textos encontrados, y cada uno de ellos tiene el potencial de replantear por completo el cristianismo tal como lo conocemos. Primero, el papel de María Magdalena. En los evangelios canónicos, María Magdalena aparece como una devota seguidora de Jesús, testigo de la crucifixión y la primera persona a quien se le aparece Jesús resucitado. Pero su papel es secundario, es una discípula más entre muchas. Sin embargo, en varios textos gnósticos descubiertos, María Magdalena aparece como la discípula más cercana a Jesús, la que mejor comprende sus enseñanzas, y en algunos textos, como su compañera o incluso esposa. La Iglesia siempre ha rechazado estos textos,
considerándolos falsificaciones tardías escritas por grupos heréticos para promover ideas gnósticas contrarias al cristianismo ortodoxo. Pero si los documentos hallados bajo la Basílica de San Pedro incluyen un testimonio auténtico de María Magdalena del siglo I, y si dicho testimonio la presenta como una líder apostólica con una autoridad igual o superior a la de Pedro, entonces la exclusión de las mujeres del sacerdocio, justificada teológicamente por la idea de que Jesús eligió solo a hombres como apóstoles, se vuelve teológicamente insostenible. El segundo tema, las enseñanzas secretas de Jesús. Los evangelios canónicos presentan a Jesús enseñando abiertamente a las multitudes. Si bien hay parábolas que requieren interpretación y momentos en que Jesús se retira con sus discípulos para explicarles cosas en privado, en general, el mensaje es público y accesible. Sin embargo, varios textos antiguos mencionan que Jesús tenía enseñanzas secretas reservadas únicamente para sus discípulos más cercanos. Enseñanzas sobre la naturaleza de Dios, la cosmología espiritual y el destino del alma, que no podían compartirse con las masas porque requerían una preparación espiritual avanzada. La Iglesia siempre ha rechazado esta idea, considerándola propia de los gnósticos, quienes creían en la salvación mediante el conocimiento secreto en lugar de la fe y la gracia. Pero si entre los documentos hallados se encuentra un texto titulado Las Palabras Secretas del Señor, atribuido a un testigo ocular del siglo I, entonces nos enfrentamos a una pregunta crucial. ¿Existen enseñanzas auténticas de Jesús que nunca llegaron a la Biblia por haber sido consideradas deliberadamente demasiado complejas o peligrosas para el cristianismo de masas que Constantino deseaba instaurar? El tercer tema, la resurrección. Este es el más delicado, porque si hay algo absolutamente innegociable en el cristianismo ortodoxo es la resurrección física y corporal de Jesús. Los evangelios canónicos describen una tumba vacía, apariciones físicas de Jesús con un cuerpo que se puede tocar y que come pescado, y finalmente su ascensión al cielo. Sin embargo, algunos textos gnósticos presentan la resurrección de una manera más espiritual o simbólica. Jesús resucitó, pero no necesariamente en el mismo cuerpo físico. Resucitó en espíritu, en conciencia, en sus discípulos. La Iglesia siempre ha rechazado esta interpretación por considerarla una negación de la fe cristiana fundamental. Pero si los documentos encontrados incluyen testimonios del siglo I que describen la resurrección en términos más ambiguos o espirituales, entonces la doctrina central del cristianismo debe ser revisada. ¿Entiendes ahora por qué el Papa está preocupado? ¿Por qué ordenó sellar el pasillo? ¿Por qué prohibió hablar de esto bajo pena de excomunión? Porque no está protegiendo una verdad incómoda, está protegiendo los fundamentos mismos de 2000 años de fe. Aunque el Papa había ordenado sellar el corredor y prohibir el acceso, ya era demasiado tarde. En la era de los teléfonos inteligentes, 7 personas habían descendido a esa cámara y al menos 3 de ellas habían tomado fotografías. Las primeras imágenes filtradas aparecieron en un foro italiano de arqueología. Mostraban la puerta de bronce con las inscripciones griegas, las repisas de piedra talladas en la roca y las ánforas de terracota. El Vaticano reaccionó de inmediato, exigiendo que se retiraran las imágenes por violar la propiedad intelectual y el secreto pontificio, pero ya habían sido descargadas miles de veces y reproducidas en decenas de sitios web. Expertos en paleografía de universidades de todo el mundo analizaron fotografías de las inscripciones. El consenso preliminar es aterrador. Las inscripciones son compatibles con el griego del siglo III o IV después de Cristo. La tipografía, el estilo de las letras, el uso de abreviaturas. Todo coincide con documentos auténticos de ese periodo. Esto no prueba la autenticidad de los textos dentro de las ánforas. Alguien del siglo IV pudo haber falsificado textos del siglo I, pero sí prueba que la cámara fue sellada a finales de la antigüedad, probablemente durante el reinado de Constantino. Tal como afirma la carta de Eusebio. En Latinoamérica, donde residen 483 millones de católicos, casi el 40% del total mundial, la reacción fue particularmente intensa. La Conferencia Episcopal de Brasil emitió un comunicado oficial que dice textualmente: ante las noticias sobre los supuestos hallazgos arqueológicos en el Vaticano, recordamos a los fieles que la fe católica no se basa en descubrimientos arqueológicos, sino en la revelación de Dios transmitida a través de la Sagrada Escritura y la tradición apostólica. Esta declaración es notable por lo que calla, no niega el descubrimiento, no afirma que los textos sean falsos, simplemente cambia de tema y nos recuerda que la fe no depende de la arqueología. Pero la Conferencia Episcopal Argentina emitió una declaración muy diferente: la verdad no puede temer a la verdad. Si Dios es el autor de toda verdad,
entonces cualquier verdad histórica que se descubra solo puede profundizar nuestra comprensión de su plan de salvación. Pedimos al Santo Padre que considere permitir que estos documentos, si realmente existen, sean estudiados por expertos independientes con total transparencia. Lo cierto es que ninguno de nosotros sabe con certeza cómo termina esta historia. No sabemos si el Papa León XIV finalmente decidirá abrir los documentos o si morirá llevándose el secreto a la tumba. No sabemos si estos textos contradicen realmente la doctrina católica o si simplemente añaden matices a lo que ya sabemos. Lo que sí sabemos es esto: vivimos en una época que nuestros nietos estudiarán, y tanto quienes exigen transparencia como quienes abogan por la prudencia tienen razones válidas. La Iglesia siempre ha sido así, un espacio de tensión entre verdad y protección, entre reforma y tradición, entre lo que realmente sucedió y lo que necesitamos creer que sucedió. Y tal vez esta tensión no sea un defecto, tal vez sea precisamente como debe ser. Porque la verdadera fe no es certeza absoluta, es confianza en medio de la incertidumbre. Es seguir amando a Dios, incluso cuando la historia humana de cómo llegamos a conocerlo es más compleja de lo que nos han contado. ¿Qué opinas de todo esto? Déjalo en los comentarios. Dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal porque mañana tenemos otro vídeo especial para ti.